Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 7 de diciembre de 2017. En datos económicos para el día se publicó indicadores líderes en Japón. Esta madrugada con una lectura de 106.1 en línea con lo que el mercado había anticipado. Otros indicadores en Japón también fueron relativamente favorables con relación a la expectativa de crecimiento futuro. En Alemania, producción industrial se contrajo 1.4%, estamos hablando de la del mes de octubre, aparentemente obedece a temas transitorios. El problema de la conformación del gobierno ocurrió a partir del mes de noviembre, por lo tanto, pues estos datos industriales no pueden ser asociados a ese evento. Y con relación a China, tuvimos conocimiento de lo que son las reservas internacionales, las cuales subieron por un poco menos de lo que el mercado había anticipado. El mercado calculaba unos 14 billones más de reservas internacionales. El dato observado fue de 10 billones adicionales. En revisión de datos de PIB de la zona euro correspondiente al tercer trimestre de este año, la cifra fue ajustada a la alza al 2.6%, simplemente reforzando la idea de un muy buen periodo para esta zona económica. En Chile, inflación en línea con lo que el mercado había anticipado, 1.9% en términos anualizados, se mantiene por debajo de la meta puntual del 3%, por lo que es probable que en alguna reunión de los próximos 3 meses se produzca un nuevo ajuste a la baja de la tasa de referencia. En los Estados Unidos, a la espera de solicitudes iniciales de desempleo, inflación también en México, donde pues ya estuvo unas lecturas quincenales con incrementos no anticipados, por eso el mercado considera que nuevamente se acercará a ese máximo reciente del 6.66%, más exactamente el 6.61%. En Colombia tendremos la publicación de las minutas de la última reunión, donde esperamos ver si hay evidencia adicional de un posible recorte adicional de tasa este 14 de diciembre. Y ya para cerrar la jornada, algunos indicadores en Japón, como lo es la revisión del dato de crecimiento del tercer trimestre del año, donde se espera que pase del 1.4 al 1.5%. El día de hoy tenemos básicamente como 3 temas relevantes. El primero es una nueva advertencia del Fondo Monetario Internacional a China con relación a su intención de alcanzar un elevado crecimiento, y esto fundamentado en lo que es con relación a lo que es las cifras de crecimiento económico de 6,5%, pues la advertencia que lanzó ya el Fondo Monetario Internacional consiste en que eso se lograría con temas de apalancamiento y que puede generar problemas de estabilidad para el sector financiero. Calcula que en un escenario estresado sería necesaria una capitalización del sector financiero chino equivalente al 2.8% del PIB. Para ponerlo en dólares, estamos hablando de cerca de 300.000 millones de dólares, es decir, 300 billones de dólares, lo cual pues ya le pone un poco más de consistencia al análisis que se ha venido realizando durante los últimos años. En Japón, como manifestábamos, indicadores de confianza empresarial subió por tercer mes consecutivo en el mes de diciembre, y en los Estados Unidos con riesgo de lo que se conoce como el shutdown este fin de semana. Tienen que ponerse de acuerdo entre los demócratas y los republicanos para evitar que algunas agencias se queden sin recursos y tengan que darle como algunos días libres a sus empleados. Acá los demócratas han venido utilizando esto como mecanismo de presión con la administración de Donald Trump para garantizar recursos y mantener cerca de 700.000 documentados en los Estados Unidos, algo que es contrario a lo prometido por el presidente Trump durante su campaña. En teoría se podría buscar algún tipo de, ellos lo llaman stopgap, algo así como una prolongación de estas discusiones hasta el 22 de diciembre, y la razón para esto es básicamente que en esa fecha se espera la firma del presidente de Estados Unidos de la reforma fiscal. Adelante tendremos algunos apuntes sobre lo que es este tema de la reforma. Y muy llamativo fueron las declaraciones del día de ayer realizadas por el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, sobre lo que fue la reforma tributaria aprobada por la Cámara y el Senado. Si bien es cierto, aún se desconoce el texto conciliado, pues ya Alan Greenspan ha conceptuado que el efecto más importante en términos de agregados económicos no es el tema de crecimiento económico como lo defendió la administración Trump. Él ve un limitado efecto en este tema y más bien ve
que la reducción en el tema de los ingresos tributarios incrementará de manera importante el déficit fiscal y que de esta manera esa necesidad de mayor endeudamiento del gobierno lo que va a hacer es reducir la inversión privada, no aumentarla como lo ha venido pregonando el presidente Trump. Y de esta manera, pues por eso el crecimiento cree que no se va a impulsar y que más bien lo que se va a tener es un efecto claro en la inflación más que en la actividad económica. Y esto es relevante, pues se considera Alan Greenspan es un miembro del Partido Republicano, o por lo menos con las banderas del Partido Republicano, crítica abierta a la intención del presidente Trump. Con relación pues a pues un economista que claramente ha venido criticando las propuestas de campaña, es Paul Krugman. Lo interesante acá es que él ha tratado de dar a entender que existe dificultades en lo que es el proceso de conciliación en el texto de la reforma tributaria. Aparentemente algunas cosas aprobadas por el Senado son difícilmente incluidas o serán difícilmente incluidas por representantes de la Cámara, y esto pues es como una pregunta o una incógnita para ese día 22 de diciembre, donde está el compromiso de que se le entregará al presidente Trump el texto conciliado para su firma. Entonces, continuamos con algunas incertidumbres, aunque desde nuestro punto de vista lo más difícil era la aprobación del Senado de la reforma tributaria, no esta conciliación. Veremos qué pasa en estos días. Y llamativamente las declaraciones del presidente del Citi diciendo que, bueno, del vicepresidente financiero del Citi, diciendo que esta reforma tributaria, en vez de generarle ahorros tributarios, les va a representar unas mayores erogaciones en cerca de 20 billones de dólares. No sabemos de dónde salen estas cifras, y simplemente declaraciones dadas por pues una persona del sector financiero, de una entidad tal vez una de las más representativas, diciendo que no van a tener ahorros, algo de lo que se ha venido adaptando, ya ha tomado el mercado como factores para dar una mayor valor o un mayor valor a las inversiones del sector financiero. Y para cerrar, el día de ayer hablábamos del traslado, del anuncio del posible traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a esta ciudad como la capital del Estado de Israel. Pues bien, ya esas críticas o esos temores sobre este anuncio, pues hemos tenido un poco más de información. En 1995, el Congreso de los Estados Unidos había promulgado una ley para hacer este trámite o este traspaso. Sin embargo, los presidentes Clinton, Bush y Obama habían evitado hacerlo por la sensibilidad que podría generar en una región que tiene pues un proceso un poco difícil desde el punto de vista de convivencia entre palestinos, israelíes y el resto de árabes. Pues bien, la ONU, los europeos se pronunciaron un poco contrarios con esta decisión del presidente de los Estados Unidos. Si bien es cierto, pues la posibilidad de que estalle una guerra grande por esta decisión es baja, sí es muy probable que se alimente nuevamente eventos violentos en esta región y eventualmente con algunos objetivos estadounidenses en países de mayoría musulmana. Entonces, interesante ver aquí qué puede ocurrir desde este punto de vista y si llegar a ver, como lo convocó el líder de Hamas, una nueva intifada en contra de Israel. En América Latina, Fitch Ratings se mostró un poco más optimista sobre lo que es el año 2018, esperando que el crecimiento económico se duplique frente a lo que fue el año anterior. Está teniendo como objetivo el 2.2% de crecimiento, fundamentado en dos temas. Primero, una mejor demanda interna, y segundo, estabilización de los precios de las materias primas. Sin embargo, ha resaltado algunos riesgos sobre calificaciones soberanas en la región. Considera que aún se puede hacer ajustes a la baja y ha manifestado, o más bien ha atado esto al proceso electoral que se va a llevar, que se llevará a cabo durante la región, especialmente México y Brasil, y sobre todo porque estos procesos electorales en la región lo que hacen es distraer a los congresos de lo que es la promulgación de reformas estructurales que ayuden al crecimiento de largo plazo. Con relación a Brasil, de acuerdo a lo esperado, el Banco Central redujo su tasa de referencia en 50 puntos básicos, pasando del 7,50 al 7%, un nuevo mínimo histórico para la tasa de referencia en Brasil. Acá dejó la puerta abierta para algunos ajustes adicionales, pero el mercado ya tiene la percepción que las reducciones futuras pueden tener un espacio reducido.
Y en Argentina el ministro de Hacienda reconoció que se debe mantener una política monetaria muy estricta. Recientemente la tasa de referencia en Argentina fue incrementada al 28.75% porque la inflación cerraría este año entre el 23 y 23,5%. Justificó también esta advertencia en los ajustes que se están realizando en precios de productos regulados o de servicios regulados, como son los servicios públicos, que se ha venido implementando durante los últimos meses. Impactará entonces el cierre de año 2017 y comienzos del 2018. Venezuela, un problema más con sus financiadores. Una firma china, Sinopec, demandó a la empresa estatal PDVSA en una corte estadounidense por el no pago completo de 45,000 barras de acero utilizadas en las plataformas petroleras. PDVSA hizo esta adquisición a través de una filial Varivent, que no tiene capital, y pues la empresa china decidió hacer esta demanda en la corte estadounidense, mostrando en cierta medida por qué el gobierno chino ha reducido los desembolsos de crédito a Venezuela durante los últimos 22 meses. Hasta acá lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde finalmente, y luego de haber insistido durante varios meses en GSC, un funcionario reconoció que el recaudo tributario estará por debajo de lo que el gobierno tiene programado. El recaudo bruto, desde nuestra información, era cercano a 140 billones de pesos, esa era la meta, y habíamos calculado un faltante entre 5 y 4.5 billones de pesos. Pues bien, ya este funcionario reveló que ese recaudo bruto de 142 billones tendrá un faltante entre 7 y 6.5 billones de pesos. Por lo tanto, pues esto simplemente era un factor adicional de riesgo que el mercado no tuvo o no incorporó aparentemente en sus negociaciones durante los últimos meses. El gobierno tuvo la fortuna de recibir una indemnización sustancial por lo que fue este problema de la reversión de los equipos de las empresas de telefonía móvil cuando entraron al país en 1995. La reversión se debe haber hecho a comienzos del año o de la década del 2000, no se hizo, y esta indemnización compensó gran parte de este faltante. De todas maneras, hay que continuar muy pendientes de lo que serían estas cifras de recaudo en adelante, teniendo en cuenta que la debilidad económica hizo que las expectativas de recaudo por temas de IVA no se materializaran. Entre temas corporativos interesantes, dos anuncios. El primero de ellos por parte de Ecopetrol, afirmando que ya había realizado pruebas durante 2 meses con el 100% de actividad de la nueva refinería Reficar, 144,000 barriles día en promedio procesados, sin ninguna eventualidad laboral, ambiental o de índole operativa. Con base en esto, entonces, la compañía espera que ya en el año 2018 la refinería de Cartagena aporte una EBITDA positiva. Hasta el momento no ha sido posible, pero que esa EBITDA sea entonces de 500,000 millones para los próximos 12 meses. Y con relación a otros eventos que hemos venido haciendo seguimiento durante las últimas jornadas, tiene que ver con Avianca. El presidente de la aerolínea concedió una entrevista al diario Portafolio, donde confirmó que ya habían alcanzado hace 4 semanas un acuerdo con United Airlines. Ese acuerdo en teoría fue tan positivo que la familia Criete aceptó, retirar la demanda que había realizado en las Cortes de Nueva York, y espera entonces el presidente de Avianca, el doctor Hernán Rincón, presentarla a la Junta de la compañía la próxima semana o en la reunión de enero. Y adicionalmente, con respecto a lo que fue la huelga de pilotos, el presidente de Avianca reconoció que se está comenzando ya los procesos disciplinarios, que espera un periodo de 2 meses para finalizar con el tema de decisiones, y que al cabo de ese periodo podrían salir varios pilotos de la aerolínea, y al mismo tiempo pues la compañía está trabajando en la incorporación de los que sean necesarios para reemplazar esta mano de obra. Y finalmente midió el impacto de la huelga en los ingresos inferiores de los que debían haber sido, en cerca de 91.8 millones de dólares. Sin embargo, se mostró optimista con que esta reducción de ingresos fue compensada o fue gestionada de manera positiva por parte de la entidad, reduciendo sus impactos en lo que sería la utilidad neta.
accionario local no hay mucho que decir, un volumen de operaciones insípido cerca de 132.000 millones de pesos, muy por debajo del promedio diario. Ustedes pueden ver que el mercado, el índice mejor se mantiene sobre esa zona exactamente igual que hemos visto desde mediados de noviembre, entre 1.440 y 1.460 puntos. Simplemente destacar el movimiento que está presentando el precio del crudo a nivel global. Les recuerdo que el día de ayer se dieron a conocer algunos datos importantes de inventarios de crudo, pero también se dieron a conocer datos de inventarios de gasolina que generaron pues esta caída que va en línea con esta señal bajista que fue anunciada desde la jornada anterior. Y simplemente destacar que cualquier cambio de tendencia en cuanto al crudo se podría presentar entonces si el mismo superara la zona de los 57, 58 dólares el barril. Por ahora entonces simplemente en lo que tiene que ver con el mercado colombiano, señal de cautela sobre las acciones que están vinculadas al precio del crudo. Para el día de hoy analizaremos dos especies. En primer lugar, la acción de Semargos. Sobre esta especie, simplemente tener en cuenta que continúa desempeñándose pues de esta manera negativa. Hemos visto alguna estabilidad potencial sobre esta zona de los 10.000 pesos, un soporte que habría sido tratado de respetar en el pasado, en el año 2014. Como ustedes pueden ver, sin ningún éxito. Hay que tener cautela entonces sobre esta zona de los 10.000 pesos, consolidación especial sobre el año 2015, prácticamente todo el año duró sobre ese rango. Es un precio que podría ir a visitar si la tendencia continuara sobre esta especie. Hay que esperar obviamente mayor consolidación entonces sobre este rango de 10.000 a 10.500 en los siguientes meses para poder pensar entonces en una etapa de consolidación de esta zona y un posible cambio de tendencia. Por ahora continuamos presentando una recomendación neutral sobre la misma. En segundo lugar, la acción de Sura, que durante las últimas jornadas pues también había venido dando un cambio de tendencia importante, una ruptura después de este canal alcista aquí en la zona de los 40.000 pesos. Ustedes pueden ver que actualmente se mantiene, entonces sí se está empezando a presentar. Aquí empezamos a ver en nuestro oscilador un cambio interesante en los colores del mismo, un color rojo, que simboliza básicamente que si la acción no rompe la zona de los 40.000 pesos nuevamente al alza, la acción entonces podría empezar a decaer, y aquí hay que tener especial alerta sobre esta zona de soporte sobre los 37.500 pesos. Bueno, muchas gracias, Agustín. Recuerden entonces los temas de hoy: shutdown del gobierno de Estados Unidos, o riesgo de shutdown, la advertencia del Fondo Monetario Internacional sobre la falta de capital suficiente de las entidades financieras en China, y pues lo que es pues este traslado a la embajada de Estados Unidos de Jerusalén, de Tel Aviv hacia Jerusalén, con los posibles anuncios de una nueva intifada por parte de organizaciones palestinas. Y ya para mañana tendremos un feriado en Colombia, pero Estados Unidos continúa abierto y tendremos las cifras de generación de empleo, donde probablemente se continuará corroborando la salud del mercado laboral y las expectativas de que la próxima semana la Reserva Federal decida incrementar nuevamente su tasa de referencia. Con base en este vídeo se acaba de lanzar una advertencia diciendo que esas tasas no pueden subir más allá del 2%, porque en caso contrario, es decir, de que sigan incrementándolas, se puede tener una reversión de la curva de rendimientos, lo cual no es positivo para la economía como tal. Hasta aquí nuestro informe de estrategia. Esperamos tengan una muy buena jornada y los esperamos ya la próxima semana.